En primer lugar, muchas gracias. Muchas gracias a Lola Ranera por el Partido Socialista, a Pedro Santiesteve por Zaragoza en Común y a Fernando Ribarés por venir a este debate, a esta tertulia que organizamos desde la Plataforma Progresista de Zaragoza. Como sabéis, hemos hecho distintas tertulias, debates sobre distintas cuestiones y había muchas ganas, muchas expectativas para hablar de Zaragoza y de la situación municipal. Porque mucho han cambiado las cosas, mucho en este año y medio de gobierno de las derechas, ¿no? Independientemente de que tengamos una pandemia encima, como es el COVID, que parece que lo ensombrece todo, yo creo que Zaragoza ha cambiado bastante en este año y medio, desde que se produjo ese pacto de la vergüenza de las dos derechas, del Partido Popular y de Ciudadanos, con la extrema derecha de Vox. Yo creo que supuso un punto de ruptura importante con 16 años de gobiernos progresistas, 16 años de avances y, sinceramente, creo que 16 años de los avances y las transformaciones más importantes que ha tenido la ciudad de Zaragoza. E independientemente de la situación del COVID, que parece que lo ensombrece todo y lo justifica también todo, yo creo que ya se vio desde el principio el claro sesgo ideológico de este nuevo gobierno. Lo vimos con la aprobación de las ordenanzas fiscales, donde una vez más se hizo unas ordenanzas fiscales de carácter regresivo. Lo vimos con el primer presupuesto, el del año 2020, el de este año, donde hubo importantes recortes en programas sociales y en proyectos que se hacen con otras entidades de la ciudad. Lo hemos visto con el cuestionamiento permanente de las políticas de igualdad, de las políticas de empleo, de las políticas que tienen que ver con la atención a las personas extranjeras. Hemos visto cómo han desaparecido los planes de barrio, cómo han desaparecido también los presupuestos participativos, y lo hemos visto también en materia urbanística. Empezamos también con el proyecto de Aberli, con la reparcelación para la construcción de esas 240 viviendas libres. Hemos visto cómo hemos vuelto a la dinámica de vender suelo público para tener pingües beneficios y tener un presupuesto municipal, y hemos visto la última operación urbanística que ha sido el gran pelotazo de malvender suelo público para construir un hospital privado, el Hospital de Quirón. Pero bueno, lo importante es que conozcamos qué valoración hacéis desde la izquierda, desde los grupos municipales, y para eso pues voy a dar la palabra a Lola para el Partido Socialista para que empiece ella. Recordar que esta primera intervención son 5-6 minutos por persona, ¿de acuerdo? Así que Lola, cuando quieras. ¿Cómo veis desde el Partido Socialista este año y medio de gobierno de las derechas? Sonido, ¿no se te oye? Perdón, novatada como si no hiciéramos videollamadas. Buenas tardes y muchas gracias, Carmelo, y muchas gracias a todos y a todas por la puesta en marcha de esta plataforma y por la oportunidad que nos dais hoy para poderos explicar cómo vemos en estos momentos la situación del Ayuntamiento de Zaragoza. Yo creo que, Carmelo, ya avanzabas varios temas y los dejabas encima de la mesa. Yo me he hecho un pequeño esquema porque, como me has amenazado que solo son 5 o 6 minutos, dejo unas cuantas ideas y luego, si queréis, profundizamos en las que vosotras os parezca más oportunas, ¿vale? Por una parte, también en pandemia, también en una pandemia mundial, se agudiza y se profundiza más en las crisis de izquierda, en las diferencias entre las políticas de izquierdas y derechas. Yo quiero poner un ejemplo, y además algunos de los que estáis o que os estoy viendo en la pantalla lo sabéis bien. En la época de crisis de los años 2009, el Partido Socialista, junto con Izquierda Unida y Chunta Aragonesista, decidió que en esta crisis había que salvar a las personas y que la prioridad en la política eran las personas. En paralelo, en los mismos años, el gobierno de Rudy en la DGA decidió que en el gobierno de Aragón lo que había que hacer era dejar de pagar el IAI, dejar de pagar los convenios de acción social, dejar de pagar las becas de comedor y dejar de pagar, por ejemplo, las subvenciones de cultura. Efectivamente, en la izquierda trabajamos para salvar a las personas, la derecha evidentemente tiene otras prioridades. Y esas prioridades son las que estamos viendo en este año y medio, en estos 17 meses, el PP. Porque ¿qué está haciendo? Pues en la actualidad lo que ha hecho, por ejemplo, con los remanentes, que lo habréis oído en bastantes ocasiones, 40,5 millones, ha decidido pagar a las contratas. Por cierto, las mismas contratas que ya había en el año 2009, que siguen estando las mismas, decide ahora pagarlas. Nosotros, ¿qué es lo que hemos dicho desde la izquierda? Que lo que había que hacer era salvar a las personas y efectivamente pagar a las personas, que nadie se quedara atrás y que ninguna persiana se quedara abajo y que todas se pudieran abrir. Ellos siguen apostando por pagar a FCC o por pagar Avanza. Evidentemente habrá que pagarlas, pero creemos que es una pésima gestión porque la prioridad sería un plan de negocios.
Para que os hagáis una idea, este año, y lo veremos en el informe del interventor del mes de febrero, esto lo avanzo y si queréis luego lo profundizamos, este ayuntamiento va a tener unos ahorros entre 40 y 55 millones de euros. Es decir, en la mayor pandemia alguien tendrá que explicar, y en concreto este gobierno y el alcalde de Zaragoza, que está ahorrando entre 40 y 55 millones. ¿Qué es lo que están haciendo mientras tanto en esta pandemia y en esta situación que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza? Mientras el Gobierno de Aragón se está dedicando a salvar toda la parte sanitaria, a salvar los temas de educación, el Gobierno de España los ERTE, nosotros lo que nos tocaría es salvar la parte económica y social. Pues ellos las únicas medidas que han puesto en marcha han sido los microcréditos. Para que os hagáis una idea, no deja de ser un servicio de préstamos, es decir, nos hemos convertido en unos malos banqueros que, por cierto, según las bases, en el mes de marzo a todos ellos que hayamos dado microcréditos nos los tendrán que devolver. En muchas ocasiones nos encontraremos con empresas, con hosteleros, con autónomos, con comerciantes que desgraciadamente no los podrán devolver y les tendremos que embargar el Ayuntamiento de Zaragoza porque efectivamente sus empresas no estarán ni abiertas. Mientras tanto, nos hemos encontrado a un Jorge Azcón, que quien lo conocemos más, pues es una persona que una gran parte de su política se dedica a política espectáculo, a política de fotos, a frivolidades. Que os voy a poner un ejemplo. Durante estos meses, entre los meses de abril y mayo, junio, nos dedicamos a hacer por el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza, desde los partidos de PSOE, tanto PSOE como Zaragoza en Común, como Podemos, estuvimos pedaleando en esta mesa de negociación y yo en todo ese proceso me encontré una llamada. La única llamada de Jorge Azcón, que fue para decirme: Lola, te voy a dar una propuesta que no me vas a decir que no, imposible que te niegues. Vente conmigo a la puerta de los hospitales a repartir lanzones. Esas son las frivolidades que tanto le gustan al alcalde de esta ciudad, por no hablar de la rebelión de los alcaldes del verano, etcétera, etcétera, ¿vale? A partir de ahí sí que quiero dejar otra pincelada, que es el tema de acción social. Evidentemente, claro que la acción social desde la izquierda y desde la derecha se entiende de distinta manera, mientras que el gobierno de PP Ciudadanos ha entendido que la pandemia es un método de asistencialismo, de externalización, por ejemplo, la caótica línea 900, entendiendo que los servicios sociales había que cerrarlos. Pues, por ejemplo, tenemos al Gobierno de Aragón, que en este caso lo que he entendido es que la pandemia es un refuerzo del sistema público, es decir, una oportunidad para potenciar los derechos de la ciudadanía. Y mientras tanto, es que alguien está... Se oye, ¿verdad? Bueno, gracias. Y mientras tanto, desgraciadamente, el problema es que la ciudad es rehén de los dos votos de Vox de la ultraderecha. Por eso, ¿qué hicimos el PSOE en el debate del estado de la ciudad? Pues en un ejercicio de responsabilidad máxima y con mucho dolor de estómago, pero entendiendo que lo primero era salvar a las personas, le propusimos al gobierno de PP Ciudadanos que dejara de elegir como socios prioritarios, en este caso a Vox, para que empezáramos a hablar de unos presupuestos que salvaran a las personas, que trabajaran con los más vulnerables, que fueran más sociales, que no se llevaran por delante los temas de mujer como violencia de género, que no se llevara por delante el tema de la cooperación como en los próximos presupuestos y, por tanto, que no eligiera a Vox como aliados. Eso fue una de las propuestas que hicimos en el debate del Estado, que luego, si queréis, encantada de poder profundizar. Mientras tanto, también nos hemos encontrado con situaciones como un alcalde de Zaragoza que se ha convertido en concejal de urbanismo, que tras el fallido proyecto de la Romareda se lanzó a la Quirón y que en paralelo pues ha estado haciendo obras en las distintas plazas. Ya veis, las prioridades de la ciudad pasaban por la Plaza Santa Engracia, por la Plaza Salamero, por la Plaza de los Sitios, y en concreto ahora aparece con la Plaza del Pilar con todo el tema del Museo de Goya. Pero creo, Carmelo, que no me dejas más. He intentado hacer un resumen con 6 ideas y encantada de profundizar y de intervenir cuando vosotros creéis oportuno. Muchas gracias, Lola, y ya lo siento ser tan estricto con el tiempo, si no, no llegaremos, ¿vale? Para todo lo que queremos hacer. Muy bien, a continuación, la visión de Zaragoza en Común a través de Pedro Santiesteve. Pedro, cuando quieras, valoración que hacéis desde CEC. Pedro, el micrófono.
Hacemos aquí todos primerizos. Gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Y bueno, la primera me vais a permitir un poco meterme con el lema de la jornada, porque claro, hablar de la gestión de un gobierno de derechas para gente también informada, pues no lo sé si os vamos a aportar algo nuevo, ¿no? Aparte de que no hay nada nuevo bajo el sol cuando nos hemos chupado tantos años de gobierno de derecha en este país, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar un poco entrar en ambiente. Hemos cuestionado las formas de este gobierno de derechas porque se ha cargado los consensos institucionales pues en materia de ciudad sostenible, de ciudad ecológica, en materia, por ejemplo, de los hijos predilectos, que se respetaba a los grupos municipales, en materia de vivienda, a sabiendas de que las competencias eran de la DGA, siempre se ha atendido a la gente más vulnerable en materia de vivienda en este ayuntamiento a través del Zaragoza Vivienda. Bueno, hemos visto el autoritarismo también del alcalde, que es una seña de identidad de la que no se puede quitar de encima y que la hemos visto pues con ese uso abusivo de la palabra, porque como no le pedíamos comparecer, pues él se tomaba los turnos de palabra que quería y nos soltaba los rollos que quería y abusaba, creo yo, en una posición más de segundón, además, de segundo portavoz de su grupo, porque igual había ideas que consideraba que no habían quedado bien remachadas por sus concejales. El tema de los gastos en asesores y en estructura directiva se veía en el primer momento porque se incrementaron en 600.000 euros con la anterior corporación. Pero bueno, luego ya vimos enseguida esa seña de identidad de la derecha, que es los recortes, el venir supuestamente a gestionar el dinero y para eso tuvo que apuntar a un escenario completamente caótico que se ha desvelado que era mentira, porque incluso con todos los corses de la ley Montoro se respetó en la anterior corporación la ley de gastos y se ahorraron se gestionaron más de 130 millones de euros en las que se redujo la deuda. Y a pesar de que luego nos cascaron la deuda del tranvía, ya veis que nos mantuvimos dentro de la regla de gasto. Bueno, lo primero que hicieron también fue hacer desaparecer los convenios de inclusión social laboral, ¿no? 1.700.000 euros con Arey, Tranviaser, Mapiser, Tieve, La PIP, Atades, ¿no? Que daba trabajo a 100 personas y permitió más de 600 actuaciones en la mejora del espacio público. Mataron por inanición, por ausencia de voluntad política, planes relacionados con ciudad amiga de la infancia, de lucha contra la pobreza infantil, de personas sin hogar, etcétera. En materia de gestión, yendo ya a lo crudo, pues bueno, los servicios sociales ya ves que durante la pandemia se generó una línea 900 que sirvió para que fuera un embudo y que mucha gente se desesperara de no poder ser atendida. Incluso los trabajadores sociales se desesperaban de no poder abrir directamente y atender directamente bajo unas mínimas fórmulas de autogestión a sus propios usuarios, ¿no? Se han llenado mucho la boca con mucha ayuda alimentaria, pero de hecho ahora en noviembre sobraban 3 millones de euros que no se habían gastado, por ejemplo, en ayudas al tema energético, en pagar facturas de luz o, por ejemplo, en suministros, ¿no? Entonces, o, por ejemplo, en vivienda, ¿no? En gastos de alquiler, ¿no? El derecho a la vivienda ha sido uno de los más masacrados en este ayuntamiento. Se han puesto de perfil y con la excusa de que el Gobierno de Aragón dejó de pagar el convenio, los 120.000 euros que le correspondían del convenio de mediación, se cargó la oficina de mediación hipotecaria y la oficina de mediación de alquileres. Nosotros les decíamos que eso era como ponerse una venda en los ojos o cortarse las orejas, ¿no? O sea, quien no ve, quien no oye, el problema desaparece, ¿no? Y así ha ocurrido. Los desahucios que se han incrementado en esta ciudad sin alternativa habitacional. Las políticas medioambientales han sido sesgadas de raíz. Se han cargado el área de medio ambiente. Patricia Cabero ha mandado absolutamente 2/3 de su estructura administrativa, la ha mandado a servicios públicos, a parques y jardines, y se ha desmontado prácticamente todo lo que había en medio ambiente en materia de lucha contra el cambio climático, cuando lo primero que se hizo fue, además, firmar una declaración institucional de emergencia ante la emergencia climática. La cultura ha sido pisoteada. Ahora sobra dinero en cultura, como apuntaba Lola, y sobran 20 millones en urbanismo. Bueno, el legado de Zaragoza en Común, pues como cualquier inercia de cualquier ayuntamiento, cuando hay un cambio de gobierno, pues no les ha quedado otras que
que dar el visto bueno y avanzar en la imprenta Blasco, el Centro de Protección Animal, el cuartel de casetas, el Parque Torre Ramona, el Parque Pignatelli, la ampliación de Mercado Zaragoza, la cúpula del Parque La Granja, la avenida Terror Fleta, aunque siga medio parada, o las oposiciones de bomberos, ¿no? Nosotros le echábamos en cara en el debate del Estado de la Ciudad que se ha olvidado, ¿no?, de la pelea que han hecho los zaragozanos en materia de impuesto de contaminación de las aguas. Aquí no ha habido nada, ha habido cerca de 56 millones que han ido a las arcas de la comunidad autónoma, no ha revertido absolutamente nada para la mejora de los viales y de la infraestructura, y bueno, aquí ya veremos, ¿no? Aquí queda todo en un ya veremos, ¿no? Lo del tranvía igual, ¿no? Se nos echaba en cara que no habíamos hecho absolutamente nada más que defender a la ciudad, y ahora que viene el dinero, pues tampoco hemos visto mucha exigencia de esa devolución. En barrios rurales igual, o sea, más de 3,5 millones en asuntos que estaban ya licitados y a punto de ejecutar, que se han dejado abandonados, pues presumiblemente para poder ellos ahora vender un nuevo convenio con la Diputación Provincial, y ahí quedan abandonados proyectos en los barrios rurales, a los que ha venido denostando también en reuniones con alcaldes, que no han servido absolutamente para nada. Y ya por terminar, sí, por terminar un minuto, y para que no quede, y para que quede claro que tampoco hay ninguna novedad, la derecha una vez más no ha contado con la gente en materia de participación, la dependencia hacia Vox es evidente y Ciudadanos no pinta absolutamente nada. Se han roto los consensos, como he dicho al principio, y entendemos que por todas esas razones son un gobierno débil, porque no tiene un modelo de ciudad, tiene un modelo de negocio que es volver una vez más al ladrillo y a la especulación. Esto es la burbuja inmobiliaria que ya vivimos en los años 90, y otro apunte. A pesar de la pandemia ha habido contestación social. Ha habido cerca de medio centenar de concentraciones sobre picolín, cambio climático, las AMPAs en los colegios, el arbolado, el tema de los carriles bici, etcétera, ¿no? Es decir, que yo creo que no ha introducido ninguna novedad, no hay nada que no sepamos, que nos haya sorprendido. La única diferencia es que ahora un poco nos encontramos en la oposición y deberíamos reflexionar seriamente de las circunstancias que nos llevaron a esto. Gracias. Sí, interesante asunto este último que comentas, Pedro, y que me gustaría tratar también a continuación de este primer turno. Bien, gracias por ceñirte al tiempo, aunque te has pasado 45 segundos. Ahora es el turno de Podemos Equo. Fernando Rivares, que no te veo, por favor, aparece aquí, ya te veo. Tu turno. Gracias a todas. Yo preferiría hablar del presente concreto y de cómo algunas cosas afectan directamente a las condiciones de vida de la gente, pensando en sentar las bases de un cambio de futuro inmediato para otra Zaragoza, pensando menos en el ahora y en el ayer, y pensando más en los siguientes días para construir para el futuro. Me explico. Hay un hecho básico constatable, yo creo que no es una opinión, es un hecho básico constatable, que es que esta Zaragoza es ahora una ciudad más injusta y es una ciudad más desigual, y yo creo que en 3 niveles cada vez más diferenciados. Y la razón no es el COVID es una excusa, es verdad que nos ha afectado hoy muchísimo, pero no es la razón. La razón es cómo se ha gestionado esta pandemia, pero sobre todo cómo se gestionaba antes de la pandemia, y que refleja un modelo político, económico y social. 5 ejemplos, si me da tiempo, y las consecuencias que tiene esto para la gente. 1, servicios sociales. La citada línea 900, ha habido 200.000 expedientes parciales abiertos de ayuda, 200.000, en una ciudad de 700.000 habitantes. 200.000, además mal atendidos y dejando a gente atrás. Eso ha tenido un efecto devastador en las personas que necesitan los servicios, y también en los empleados y en las empleadas públicas y los trabajadores sociales, que han visto cómo su trabajo ha sido mucho más difícil. En la ayuda domiciliaria, Tenemos un problema con tu audio, Fernando. No se te oye. Has debido de cortar el audio. Comprueba a ver, Fernando, que no te escuchamos. que no se me oye, Ahora. ¿Dónde os habéis Ahora quedado? sí. ¿Dónde os habéis quedado? Nos ¿Vuelvo a hemos empezar? quedado En los 200.000 expedientes. en los 200.000 expedientes abiertos. Vale.
Pues 200.000 expedientes como un ejemplo de la situación social en una ciudad que tiene 700.000 habitantes censadas, ¿no? Hablaba de la ayuda a domicilio como otro ejemplo, con 8.000 personas atendidas, pero muchas más que debían atender, donde en un momento en que mucha gente de boquilla habla de la conciliación, no se ha hecho ningún tipo de proyecto de conciliación, excepto en algún lugar como el Actur, por ejemplo, donde la Junta de Distrito lo hemos hecho con las AMPAs, y donde las madres solas o los mayores solos confinados por COVID han sido bastante desatendidos. Yo creo que hay un desprecio histórico de las derechas a la economía de los cuidados. Este concepto es muy importante, economía de los cuidados, que además de ser un concepto económico, es un concepto social. Otro ejemplo. He dicho antes que se quedaba mucha gente fuera y atrás. Datos de Brópolis, un 19,9% de pobreza infantil en Zaragoza. En el año 2021, un 19,9% de pobreza infantil en Zaragoza. Esto yo creo que podría resumirse en un solo concepto, que es confundir derechos con la caridad o el asistencialismo. No mueren de hambre, pero la gente ayudada no emerge de su condición social, que es lo que la izquierda o el cambio político necesitaría. Y esos son dos modelos enfrentados. La caridad frente a los derechos sociales que te devuelven tu condición de ciudadana o de ciudadano. Garantizar derechos es lo único que nos sacaría de la crisis y lo que, pensando en el futuro, asentaría las bases de un cambio social en la ciudad. Esto lo hacían con la pandemia y sin la pandemia, solo que con la pandemia es aún más grave. ¿Que han aumentado las ayudas de urgencia? Bueno, pues solo nos faltaba. ¿Qué quieren? ¿Un aplauso por eso? Pues solo faltaría que no las hubieran aumentado. Está la sombra además de Vox, la sombra de Vox que sobrevuela como un águila hambrienta sobre un ratón todo lo que pasa en la ciudad y que ha resultado un hachazo tremendo a todas las políticas de igualdad y contra las violencias machistas de modo fundamental. Y que es un ataque directo que, por cierto, Azcón, en el debate del Estado de la Ciudad, alabó como política responsable la de Vox durante 10 minutos, 5 minutos después del parón contra las violencias machistas de las que Vox se había separado, rompiendo consensos esenciales. Segundo ejemplo, vivienda como derecho básico esencial. Vivienda digna, cuya política viene ligada además al asistencialismo, a un modelo urbanístico de especulación. Ya se ha dicho Quirón, Jesús y María, las viviendas en torno a Plaza de Toros, la pretendida privatización de la residencia de Pontoneros, y los únicos proyectos de calado social y transformadores son los que quedan, que han dejado otros gobiernos progresistas de anteriores legislaturas. Penorfleta, Cataluña, pero se olvidan los planes de barrio, se prefieren las plazas céntricas. Yo el otro día hablaba de un urbanismo cookie frente a un urbanismo social como modelo. En principio, cualquier ciudad moderna, inclusiva y democrática que se precie necesitaría un plan de vivienda pública, no solo social y de emergencia, sino un plan de vivienda pública basado en la rehabilitación y en la eficiencia energética. Sin embargo, su modelo urbanístico es el de la especulación y el de las baldosas. ¿Por qué digo baldosas? Porque plantean como proyecto recuperar baldosas y aceras. A ver, por favor, que recuperar baldosas y aceras es una obligación cotidiana, casi técnica de funcionarios. No es un modelo ni un proyecto político. Esto no es un urbanismo, excepto las operaciones grandilocuentes que le gustan mucho al consejero, ¿no? Unas viviendas de lujo que no cambian barrios. Tercer ejemplo serían los abandonados criterios de sostenibilidad básicos que tendrían que hacer frente a la tercera crisis, una económica, dos pandémica, pero tres, la climática, que también soportamos, y para cuya lucha hay cero propuestas, excepto algún titular decorativo que intenta que no se note mucho porque no les importa nada realmente, una clave que sería la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la energía autogenerada y compartida por los vecinos en manos de los vecinos. 4, volviendo al urbanismo como ejemplo, ya no diré nada de haber abandonado las líneas del tranvía o de renunciar a la ordenación de líneas de bus cuyos vehículos no se mantienen por parte de Avanza, que no tiene plantilla suficiente, que se ha olvidado lo que planteaba como soluciones el plan de movilidad sostenible, que fue un proyecto elaborado por miles de personas y que ahora mismo se le hace caso omiso. Y en cambio, yo creo que lo que se hace es abandonar el transporte público. Yo creo que es un redomado ejemplo de una política burguesa que no sabe cuáles son realmente las necesidades de la mayoría y que concibe el transporte público como algo secundario en una ciudad sometida al coche privado. Y esta es una gran palabra.
privado, frente a otra gran palabra, público. Modelos contrapuestos, otra vez, lo público frente a lo privado. Y solo lo público nos salva, nos protege y nos permite salir de la crisis, desarrollarnos con criterios de justicia y sentar bases para un futuro. Y el último ejemplo sería otro derecho fundamental, la práctica y el acceso universal a la cultura como derecho universal, ¿no? El resumen de los 18 meses sería la destrucción de 19 programas de creación, de producción y de exhibición mucho antes de la pandemia, no vale el COVID como excusa, el abandono de un sector al que no solamente no se le entiende, sino que no se le respeta y que además consideran como un simple ocio de entretenimiento banal frente a un argumento que puede cambiar la sociedad, la ciudad y el espacio público que compartimos. Pondré un ejemplo del modelo contrapuesto. Antes se hablaba de los 41 millones de remanente o de sobrante del año anterior, que van a parar a CaixaBank, a FCC y a Avanza. Nuestra propuesta ha sido 3 millones para emergencia habitacional, 5 millones para ayudas directas a la cultura, 5 millones para ayudas directas al alquiler, ayudas directas al alquiler para los comercios. Sí, acabo ya. 16 millones para los hoteles y el mantenimiento de los colegios, que es una obligación municipal. Y para acabar, yo creo que para salir de la crisis no valen las recetas históricas de PP y Ciudadanos, que son las derechas históricas, que adelgazan lo público, que ya fracasaron de modo estrepitoso en 2008, que la COVID no vale como excusa para todo y que desde junio se han lanzado a una especie de vorágine de un modelo urbano, económico y social con el consenso, y esto es muy importante, de todos los grandes poderes. Y que hay otro modelo, donde caben las personas y otros seres vivos sin que se vean reducidos a números, a estadísticas o a recursos humanos, y para que los objetivos de macroeconomía, que son para las élites, sean contrapuestos a los objetivos de la mayoría de la población que vive una urbe que se pretende del siglo XXI. No sé si ha salido de algo esto que yo creo que todo el mundo sabía, porque es fácil observarlo solo con salir a la calle cada mañana a trabajar o a buscar trabajo. Bueno, pues gracias, Fernando, aunque te me ha sido 1 minuto y 15 segundos, pero porque bueno, se me ha roto el micrófono. Bueno, te he dado también ese tiempo de cortesía, pero os habéis ajustado bastante en general a los tiempos que os daba. La verdad es que quedan 2 minutos. Es muy difícil hacer un resumen así de todo lo que habéis dicho, aunque creo que es muy coincidente en hacer el análisis de lo que ha supuesto este año y medio de las derechas en Zaragoza. Si os parece, en todo caso, para aprovechar el tiempo, ya que quedan menos de 3 minutos, me gustaría que la segunda parte, ya con intervenciones del público, fuera más propositiva y sobre todo de cara a futuro. Aunque bien es cierto que hay una reflexión que me gustaría también que hicierais de alguna manera. Y es, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Yo me voy a escudar en mi situación de contertulio porque también, o sea, de moderador, porque también tengo mi opinión. Pero me gustaría saber qué hemos hecho las izquierdas para permitir que en estos momentos en Zaragoza haya un gobierno de la derecha junto con la extrema derecha. Porque creo que algo de responsabilidad todos tenemos. Desde la izquierda que estuvo gobernando y desde la izquierda que estuvimos en oposición. Pero bueno, lo dejo para la segunda parte y lo dejo con los turnos de intervención del público. Que, por cierto, ya tengo aquí al primero de todos, que es Joaquín Bernal, de Chunta Aragonesa. Así que, Joaquín, cuando quieras. Perfecto, pues muchas gracias. Creo que se me oye más o menos bien. Por las caras veo que sí, perfecto. Pues encantado de veros, de saludaros y bueno, pues me ha presentado Carmelo, soy el presidente de Chunta Aragonesista de Zaragoza. Me ha tocado esa enorme responsabilidad que asumo con ilusión y deciros que bueno, que el equipo de Chunta Aragonesista en Zaragoza no solamente lo conformo yo, presido esta comarca de Chunta en Zaragoza con 40 años, sino que en el equipo me acompaña también muchísima gente joven y yo creo que eso es un valor también en la izquierda que quiero poner aquí encima de la mesa. Dar las gracias también a los portavoces institucionales del Ayuntamiento de Zaragoza, creo que es súper interesante. Ya no que nos cuenten lo que hacen, ahora que se me había silenciado, ya no solamente porque nos cuenten lo que hacen, que por fortuna, como digo, pues afortunadamente tenemos redes sociales, medios y cuando necesitamos información pues sabemos buscarla y recibirla, por supuesto que sí. Pero
también las cuestiones reflexivas, ¿no? Es interesante que la izquierda no solamente nos cuente lo que hace en el Ayuntamiento de Zaragoza en este caso concreto, sino que también reflexionemos sobre cuáles son las políticas que tenemos que desarrollar y cuáles son las políticas, evidentemente, que en este caso concreto está haciendo o no haciendo el Partido Popular con el alcalde Jorge Azcón a la cabeza, que más que un alcalde, como ya se ha dicho aquí, es un influencer que lo único que busca, evidentemente, es la fotografía, repartir lanzones, besar bebés, y eso es prácticamente lo que se ha convertido el alcalde de esta ciudad, ¿no? En un auténtico influencer. En cualquier caso, también dar las gracias al moderador. La verdad es que me une una relación personal, afectiva incluso, un padre político, Carmelo Asensio, para mí, y la verdad es que tengo que decir que me hubiera gustado que no moderase este debate. Lo tengo que decir. Me hubiera encantado que hubiera sido portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista, porque seguramente, si así hubiera sido, esta tarde aquí estaríamos hablando de otra cosa. Y estaríamos hablando de la ciudad y de la Zaragoza que queremos. Y de esa ciudad amable, abierta, de esa ciudad inclusiva, de esa ciudad donde el bien común y la justicia social y el aragonesismo que impregnan las políticas Chunta Aragonesista, pues estarían encima de la mesa, ¿no? Estoy convencidísimo de que las tornas no serían 16-15 como son ahora, sino que serían precisamente al revés. Serían 16-15 para la izquierda zaragozana. Y en un momento de grave crisis económica por la pandemia y por otras cuestiones, pues evidentemente sería muy interesante, y esto evidentemente también quería decirlo. Quiero decir también que el modelo que nosotros hemos construido desde Chunta Aragonesista durante 25 años ha hecho escribir las grandes páginas de esta ciudad en la etapa democrática, no solamente por Chunta Aragonesista, sino por el resto de partidos de la izquierda, que hemos trabajado conjuntamente, que hemos demostrado que se puede trabajar. Es que lo hemos hecho en muchísimas ocasiones. Y gracias a eso y esos 25 años que ha estado Chunta Aragonesista, en el Ayuntamiento de Zaragoza, tanto en gobierno como en oposición, hemos podido escribir grandes páginas de la historia reciente de Zaragoza. En cualquier caso, que nadie dude que volveremos, estoy aquí para ello, tengo ese encargo, y por supuesto que si Chunta Aragonesista más pronto que tarde volverá, porque considero que son interesantes nuestras propuestas, que son necesarias, y más ahora que nunca. En cualquier caso, no quiero mirar atrás. No soy yo de llorar por la leche derramada, soy una persona positiva, una persona sana, me atrevería a decir, y en cualquier caso no voy a mirar atrás. Mirar atrás lo que hacen mirar atrás son partidos políticos como el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que les gusta mirar atrás con las gafas del blanco y el negro. Nosotros, como izquierda política, como izquierda aragonesista, tenemos la obligación de escuchar, de oír, de ser útiles, de ser esa herramienta de cambio y de transformación, y de ser capaces de enarbolar propuestas que sean escuchadas por la gente. Porque evidentemente tenemos un reto por delante, nosotros como partido y el resto de la izquierda zaragozana, que se llama 2023, tenemos una posibilidad enorme en 2023, tenemos que desenmascarar las políticas de la derecha antisociales que en esta ciudad está llevando a cabo Jorge Azcón con el gobierno de las dos derechas y el apoyo inestimable de Vox, y ahí tenemos que estar muy finos, y no solamente para construir la ciudad de 2023, sino la ciudad del 2030 y la ciudad del futuro, una ciudad que evidentemente no ha de ser provinciana, que es lo que le gusta a Jorge Azcón. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de la quinta ciudad de España? A Jorge Azcón le encanta ese término. Me gustaría también que no ser la quinta ciudad de España, me gustaría serlo para todo. En cuestiones de renta per cápita somos la séptima, por ejemplo. De esas cosas evidentemente no hablamos. Hablamos de la quinta ciudad de España a nivel de población, pero no hablamos de otros factores que también están encima de la mesa. En cualquier caso, insisto que hemos de trabajar duro. Nosotros vamos a hacer todo lo posible, las mujeres y los hombres de Chunta Aragonesista. En ello estamos construyendo una oposición desde fuera del ayuntamiento seria, desenmascarando las mentiras, la falta de participación, la falta de rigor que está aplicando Jorge Azcón, el Partido Popular, las políticas de Madrid que está aplicando el Partido Popular, y no las políticas de Madrid del Congreso de los Diputados, sino de la calle Génova y de la Casa Real de Correos del Gobierno de Madrid, con Ayuso a la cabeza, que es lo más triste y lo más peligroso de sumar. Por supuesto que sí, totalmente, pero ojo, también creemos en la compatibilidad, y creemos firmemente de que en 2023 las izquierdas zaragozanas tenemos una obligación para apear a las derechas del Ayuntamiento de Zaragoza, evidentemente, y se ha dicho aquí, recalco, que son particularmente antisociales, que se dedican única y exclusivamente a poner lucecitas, a poner flores en el centro, como ya hacía Rubi. Jorge Azcón no deja de ser,
un alumno aventajado de Luisa Fernanda Rudy. Últimamente también se dedica a comprar vajillas. Pues, bueno, pues ya está bien. En cualquier caso, Jorge Azcón y la derecha hace lo que ha hecho tradicionalmente la derecha, que es beneficiar a aquellos que más tienen, dejando a la gente desamparada y a todas aquellas personas que no consiguen tener la dignidad necesaria para llegar a fin de mes, pues se les obliga a recurrir a una línea 900. Yo creo particularmente que eso es una cuestión que nos tiene que hacer reflexionar mucho y que evidentemente nos tiene que entristecer a las personas que creemos en el bien común y en la justicia social como arma política de transformación. Y eso evidentemente el Xunta Aragonesista está en ello. Y en cualquier caso, pues bueno, pues convertir, sí termino ya, Carmelo, disculpa, convertir al ayuntamiento en una inmobiliaria donde los terrenos municipales se sortean al mejor postor, a un postor, nos habían dicho que había 4 o 5, y evidentemente luego se vio el fantástico engaño que había detrás de todo esto, que solamente estaba el grupo Quirón interesado y se ha hecho pues un traje a medida. En cualquier caso, pues eso, deciros que estamos ilusionados con ganas, que el 2023 está cercanamente, tenemos que pelearlo y tenemos que trabajarlo mucho y que, como decía antes, que la izquierda por supuesto que es plural, pero que evidentemente tiene que ser compatible. Muchísimas gracias, Carmelo, y al resto. Carmelo, no sé si los Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Por favor, más intervenciones, sobre todo si son preguntas que van directas a alguno de los portavoces o a los 3 portavoces municipales. Y procurar hacer intervenciones más breves. Veo Maribel. Maribel, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por dejarnos participar. Voy a ser breve para que puedan participar más compañeros y compañeras. Yo voy a hablar de lo mío, que es el medio ambiente, y sobre todo voy a hablar de la deficiencia que tiene este gobierno en este momento con lo que son la participación de los grupos ecologistas. Ya sabéis que el Consejo Sectorial de Medio Ambiente ha estado 1 año y medio sin convocarse, y cuando por fin nos convocan, oh sorpresa, no nos dejaban participar a casi ninguno de los grupos porque no estábamos en la lista. O sea, para participar en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente hay que estar en la lista. Una lista que se confeccionó, creo que es en el año 1998. Imaginaros cómo ha cambiado la cosa, incluso los nombres de los participantes. Cuando ya por fin Ecologistas en Acción consigue participar en ese consejo, nos encontramos con la sorpresa de que la participación no era tal, sino que era vendernos las bondades de lo que se había hecho y dejarnos para el final, por los técnicos además, al decirlo esto de las bondades, y dejarnos para el final un pequeñísimo espacio en el que la verdad es que los compañeros y compañeras que estaban allí poco pudieron decir porque no había tiempo. O sea que yo sí que quiero señalar que en esa, como lo diría de alguna manera educada y cariñosa, en ese abandono que nos han dejado a las organizaciones ecologistas, se ha abandonado lo que eran las promesas que se hicieron y los acuerdos que se hicieron hace muy pocos años. Entonces yo creo que este ayuntamiento tiene un déficit que va más allá, no solamente en el tema del arbolado, que es algo que algunos de los compañeros que veo por aquí lo sabe perfectamente y además lo lleva trabajado desde hace mucho tiempo, sino que en el tema del ICA, lo que ahora va a ser el IMAR, el famoso IMAR o TIMAR, como en algunos sitios nos gusta llamarle, pues vamos a ver qué es lo que va a pasar con el IMAR y cómo se van a gestionar, cómo se va a gestionar desde el ayuntamiento esa parte que se supone que le va a llegar. A mí eso es algo que me gustaría trasladaros a vosotros, a los concejales, y sobre todo me gustaría recordaros esa famosa propuesta que hemos escuchado esta última semana de que se van a financiar el arreglo de las calles a cargo de Ecociudad. Yo creía que lo que se recaudaba por agua era para agua, como dicen los compañeros de Rapa, pero parece ser que no va a ser así, sino que va a ser para arreglar las calles de Zaragoza. Yo no sé qué opinión tenéis vosotros, no me quiero extender más y sobre todo os doy las gracias por poder participar. Muchas gracias, Maribel, por la concreción. Tengo 2 palabras más, Mamen López y Cristina Marín. Mamen. Estaba Cristina, además ha pedido, estoy aquí, sí, más que nada por respetar el orden, ¿te parece? Sigue tú, ya que has empezado, sigue tú. Perdona, Cristina, que lo has pedido antes, es verdad. Cristina y Mamen, por ese orden. Bueno, pues queda lo mismo, una cosa u otra. Bueno, yo
como Francisco Umbral, no vengo a hablar de mi libro, vengo a hablar de cultura, que es un poquito a mi negociado. Vengo a hablar fundamentalmente de Zaragoza, ¿no? O sea, cuando yo también soy de las que digo que Zaragoza es la quinta ciudad de España y me encanta que Zaragoza sea la quinta ciudad de España, pero que lo sea en todo, que lo sea en todo. Por ejemplo, en cultura, hace 25 años, sí que Zaragoza estaba, no la quinta, sino la tercera. O sea, había un movimiento cultural en Zaragoza brutal. En estos momentos somos la 14ª y bajando. Y bajando. Las propuestas de cultura son nada tirando y las que son una barbaridad tremenda. Ahí tenemos como muestra un botón la tontería de Goya. Vamos a ver, realmente, por supuesto que hay que celebrar que en el 2028 se cumple el bicentenario de la muerte de Goya. Hay que conmemorarlo y hay que tener la vista puesta en ello. Hay que tener la vista puesta en ello, aunque estemos hablando de legislatura y pico más. Porque la ciudad se hace a más tiempo, no se hace de legislatura en legislatura, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta, pero no tienes para ello que desmontar algo que funciona. Por cierto, os animo a todos y a todas a que firméis en change.org. La lonja no se toca, aunque me consta que muchos de vosotros y vosotras ya lo habéis hecho, pero os animo. No desmontar algo que funciona para montar un museo imposible, sino vamos a plantearlo de una manera de interactuar con otras administraciones, con lo que ya tienes y que no es nada, el ayuntamiento no tiene nada, y interactuar con otras administraciones como las del Estado, como la administración del Gobierno de Aragón e incluso de la EPZ, porque no olvidemos que Zaragoza no tiene por qué ser siempre Zaragoza, esa macrocefalia aragonesa, sino que también tiene que interactuar con los pueblos de su alrededor y dar riqueza a los pueblos de alrededor, que también viene aquí. Estamos hablando de Fuente de Todos, o a los barrios rurales, como puede ser el caso de la Cartuja. Entonces, hay que mirar en todas esas cosas de una manera global. Podría extenderme más. Las tontadas de gastar 700.000 euros en rehabilitar, que no sé qué es rehabilitar, una muralla, cuando lo que necesitas, empezando por lo que no es, cuando lo que necesitas es no levantar un mercado de malas maneras. Y más cosas que hay en esta ciudad que no funcionan. Nosotros, la izquierda, lo que tenemos que hacer realmente es volver a ser piña, y no lo que nos ha pasado en estas últimas elecciones, volver a ser piña para volver a hacer una política verdaderamente de izquierda, también en lo cultural. Venga, ya. Gracias, Cristina. Y os comento, vamos a cerrar las palabras ya, porque están Mamen, Manu, José Luis, Podemos Aragón, que no sé quién es exactamente, y Flor, ¿vale? Son muchas intervenciones y quedan 6-7 minutos para que hagáis las preguntas desde el público. Luego ya Olga y Mariano también, últimos en intervenir. Lo siento por ser tan estricto, pero es que si no, no llegará para que puedan contestar los grupos municipales, que es lo que nos interesa. Mamen, la palabra la tienes ya. Sí, voy a intentar ser muy breve para dejar a los compañeros y compañeras. A ver, yo la pregunta la lanzo al principio y luego expongo el porqué. Lanzo al principio la palabra de si tenemos todas tenemos tan claro que hay que hacer un bloque, que la situación realmente es preocupante como para en un momento dado dejar algunas cuestiones atrás y no anteponer el partido por delante. ¿Por qué no hay más reuniones? ¿Por qué no hay una puesta en común? ¿Por qué no hay esa mano tendida, pero de verdad, no la frase hecha? ¿Por qué no ¿por qué no olvidar que tenemos unas elecciones dentro de 2 años y que parece que nos estamos jugando aquí nuestro partido? Expongo. Gracias por la oportunidad, ¿vale? La oportunidad de tener el debate. A ver, el tema de tenemos una derecha enfrente, creo que nos preocupa a todos y a todas, y lo hemos visto. Y habéis hecho, me ha alegrado eso, me ha puesto un poco triste porque he visto el speech típico de político y política,
de lo que hace mi partido ante esta situación. Lo siento, ya me vais conociendo, yo soy muy directa para estas cosas. Entonces, entiendo que esta es una primera reunión y entiendo que tenemos que hacer esa reflexión y tenemos que hacer ese esfuerzo de decir qué parte me como mi incoherencia, porque las ha habido de cada partido, me como mis fallos, asumo que he cometido fallos, y aquí ha habido fallos de todo tipo y eso lo sabemos, pero no pelillos a la mar, hay que aprender de los errores cometidos. Entonces, ha habido muchos errores porque no es que la derecha haya ganado, es que lo hemos puesto en bandeja, se lo hemos puesto en bandeja. Entonces, esas reflexiones deberíamos de estar también hablando de esas cosas. Y segundo, el exponer políticas para llegar a esos puntos en común. Estamos hablando de cultura, de medio ambiente, lo que se está perdiendo en la ciudad, en movilidad. Incluso el propio nombre de Zaragoza a nivel internacional está cayendo. Todo esto podría ser este comienzo de decir, vamos a hacer este tipo de debates y buscar en cada una de las políticas de nuestros programas qué podemos llevar en común. Esa es la parte, para mí, esperanzadora de todo esto, pero vuelvo a decir, hasta que no seamos capaces de ver que tenemos delante un problema muy serio y a nivel global, y no estoy hablando precisamente de la pandemia, no seremos responsables. Y lo que nos está pidiendo la gente es que seamos responsables. No que defendamos un árbol, no que defendamos un 900, no que defendamos eso también, pero nos están pidiendo una responsabilidad por encima de nuestras propias siglas. Porque la muestra la dimos en las últimas elecciones y ya lo dejo. Muchas gracias, Mamen. A continuación, Manu, con brevedad, por favor. Yo lo primero que pediría sería responsabilidad a todos los culpables que estáis todos aquí sentados, como estabais hace un momento, que no hicisteis absolutamente ningún caso de lo que se os estaba exigiendo, que era que fuerais juntos, que dejaréis el egoísmo de salir primero en la lista porque teníais mucho ego. Sobre todo estoy hablando de lo que mejor conozco, que es la gente de Podemos, que los tenemos que aguantar ahí. Cuando la Asamblea directamente dijo que teníamos que ir con Zaragoza en Común, pero ellos no querían jugarse el puesto, y creo que es una hipocresía que sigan ahí continuamente. Me imagino que vosotros de Chunta también tendréis vuestra parte de no haber querido ir juntos, cuando todo el mundo sabíamos que si no íbamos juntos iba a ser un desastre. Y lo que quiero preguntar es qué se va a hacer de cada partido con los responsables de no haber querido ir juntos, comisiones también, que pinta comisiones si está siempre callada y no dice ni mu. Yo ese día fui de comisiones y me da mucha pena que haya tanto silencio, porque ahora los responsables realmente de toda esta historia sois los que estáis ahí sentados. Sois la gente que habéis dejado venir a la derecha, porque era evidente que la gente que votaba no tiene ni idea de lo que pasa entre bambalinas. Pero lo que está claro es que la gente de izquierdas no se casa con cualquier cosa a la hora de votar. La derecha sí, la izquierda no. Y nada más, no quiero decir nada más, que yo creo que ya todos sabéis perfectamente desde hace mucho qué hacéis ahí. Muchas gracias, Manu. José Luis, brevedad. Intenta abreviar en un minuto. Casi misión imposible. José Luis, puedes intervenir ya, ¿eh? José Luis Alonso. Vale, intervengo ya. Voy a ser breve, como me has pedido, Carmelo. Una pregunta a los tres invitados que tenemos. ¿Es posible aprovechar estos 2 años y medio, 3, lo que nos quede hasta las próximas elecciones, para crear, dirigidos fundamentalmente por los partidos, pero con los agentes sociales, un modelo de ciudad que de verdad sea integrador, que de verdad sea ilusionante para el ciudadano, que no sean solamente propuestas sectoriales, que tenemos hasta ahora bastantes, sino algo que nos una y algo que cuando se llegue de nuevo al poder permita que se actúe unidos? ¿Es posible eso o sigue siendo un sueño? Muchas gracias, José Luis. Por Podemos, ¿quién habla por Podemos? Aragón, que aparece aquí Podemos, pero no sé quién es. Era un error, Carmelo, esa era mi cuenta. Ah, vale. Pues pasamos a Flor. Flor, cuando quieras. Hola, mira, no, yo es que me han quitado mi intervención, entonces voy a ser breve y vuelvo otra vez a poner encima de la mesa.
si en alguna ocasión, porque claro, cuando hay algo, me ha gustado mucho esta reunión porque hace como una unión de la izquierda, ¿no? Entre comillas, pero bueno, es una unión de la izquierda, pero como que siempre nos unimos cuando tenemos un enemigo común, ¿no? Digo, y a ver si somos capaces de hacerlo al contrario. Digo, a ver si por una vez, pues somos capaces, pero vamos, que esto pasa ahora y ha pasado hace 100 años, pero quizás ahora mismo tenemos un panorama político como para sentarnos en serio y ser capaces de reunificar esto y no pensar tanto en el enemigo, sino pensar en la ciudadanía y pensar en la unidad. Y bueno, y nada más, ¿no? Era un poco esa la intervención. Muy bien, pues tenemos una última intervención por Olga. Olga o Mariano, no sé quién de los dos. No os veo. Olga, ¿estás por ahí? Bueno, pues ya se ha dicho que un poco estamos realmente sufriendo el gobierno de PP Podemos y creo que hay responsabilidades en ello, pero creo que no es el momento de ver lo que se pudo hacer mal por parte de la izquierda, que esta es la historia de toda la vida, ¿no? Ver lo que nos diferencia en vez de lo que nos une. Yo, pues desde el trabajo de los movimientos sociales, en lo que fundamentalmente he estado toda mi vida, es el tema que siempre planteamos y creo que sería ya el momento de pensar desde ahora ya a trabajar más unidos los distintos grupos municipales que estáis en el ayuntamiento, pues para que a todos aquellos aspectos en que seguro que hay muchas cosas en las que se está de acuerdo, pues buscar los puntos de unión frente al gobierno del PP. O sea, yo creo que, por ejemplo, en medio ambiente podríamos decir muchísimas cosas, pero no tenemos tiempo ahora. Y lo mismo que en temas sociales o en temas culturales. Yo lo que creo es que os pedimos que busquéis aquellos aspectos que realmente son comunes, que seguro que estéis de acuerdo y que si vais de la mano tendremos muchas más posibilidades de frenar las políticas del PP. En medio ambiente no se ha hecho nada. Estamos en una situación de emergencia climática que es un tema gravísimo y frente a eso pues lo único que tenemos pues son las luces de Navidad y poco más. O sea que para mí es cómo hacer para que desde ahora, porque las elecciones no se plantan el día de antes, sino que se construyen con anterioridad, pues que desde ahora empecéis a caminar unidos y un poco también escuchando a los colectivos sociales que en esta ciudad pues trabajamos por una ciudad más ambiental, más social y bueno, más feminista, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Pero que eso se concreta en las políticas concretas de cada día, de no buscar protagonismo, sino de defender, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Lo que en teoría ya estamos todo el mundo de acuerdo, pero que en la práctica, pues el PP sigue con sus políticas. Pues muchas gracias, Olga. Nos hemos comido prácticamente la mitad del tiempo, un poquito más. Nos quedan unos 15 minutos para que os lo repartáis 5 minutos cada portavoz. Así que quien quiera empezar con las interpelaciones, opiniones que ha habido, tiene la palabra. ¿Quién quiere de los tres empezar? ¿Yo? Pues Fernando. Yo, como nadie se atreve, pues llamaré yo. Bueno, voy a intentar responder a una pregunta concreta que se hizo, aunque creo que solo fue una, y opinar sobre otras cosas. Yo creo que es un gravísimo error hablar del partido de cada uno y de lo bueno que es el partido de cada uno, y así ha empezado esta segunda ronda. Y es un gravísimo error. Yo creo que estamos en un momento histórico en el que trabajar juntos, como se ha dicho, es esencial. Pero no es verdad que no lo estemos haciendo. Desde hace 18 meses, la coincidencia entre los tres grupos municipales progresistas o de izquierdas que estamos hoy aquí invitados es casi permanente, con serias diferencias, pero para mí las diferencias siempre fueron algo positivo y constructivo, nunca fueron un error ni un bagaje que pese demasiado, al revés, son alas que te dan para la diversidad siempre es buena, ¿no? Estamos trabajando en común hace mucho tiempo, porque es verdad que lo importante son las políticas concretas que cada quien está planteando y que en algunos casos, en muchos, son coincidentes. Me parece que la nostalgia es reaccionaria. Y hablar permanentemente de lo que pudo haber sido y no fue es nostálgico, por lo tanto me parece reaccionario. Hay que mirar a pasado mañana, no con los mimbres que teníamos hace un tiempo para hacer cestos, sino con los que tendremos dentro de un poco de tiempo. Me parece que no creo que se esté acertando nada cuando se dice que el diagnóstico es
que el gobierno de PP, Ciudadanos y Vox en Zaragoza, de Azcón, está haciendo lucecitas de Navidad y poco más. Es un gravísimo error si pensamos y decimos eso. El gobierno de PP, Ciudadanos y Vox tiene todo muy claro y está haciendo muchas cosas y está trabajando más que muchos gobiernos de la historia de esta ciudad. Lo que tiene un plan y tiene un modelo que es radicalmente opuesto al modelo que defendemos en este pequeño foro ahora mismo, en este instante, en este día. No está no haciendo nada. Algo más que luces de Navidad. Tiene un plan y lo está llevando a cabo. Erramos radicalmente si diagnosticamos que el gobierno Azcón solo hace luces de Navidad. No creo de verdad que haya habido ni 40 ni 400 movilizaciones sociales, como dijo alguien hace un rato, y eso sea una muestra de la movilización social positiva. No, no hay una masa crítica social, no hay una mayoría movilizada, no hay una mayoría crítica y no hay una mayoría construyendo el futuro. No es verdad. Si creemos eso, no estaremos construyendo un futuro común o no común con fundamentos sólidos y concretos. Tenemos que asumir que no hay una masa crítica construyendo un futuro contra el gobierno actual de Azcón. ¿Podemos trabajar juntos en un futuro? Por supuesto. ¿Hay posibilidad, decía José Luis, de imaginar la ciudad que queremos? Por supuesto que sí. Pero en eso estamos trabajando hace 18 meses. Os lo parecerá o no, si tenéis la mala costumbre de leer Heraldo de Aragón, pero hace 18 meses que estamos trabajando muy juntos, consciente e inconscientemente, los tres grupos aquí representados. Propuestas. Salir de la crisis de modo justo, porque no vale solo salir de la crisis, sino hacerlo con justicia y con menos desigualdad. Enfrentar uno de los retos más fundamentales, que es el cambio climático desde el punto de vista social, cultural y económico. Entender que los derechos sociales son la construcción de nuevos modos de vida y nuevas calidades de vida de toda la población en igualdad de condiciones frente a la caridad. Me callo ya. Fernando, ves terminando, que nos queda muy poco tiempo y quiero que intervengan también. Eso estaba diciendo que acabo ya. Y respecto a la pregunta que decía alguien de Ecociudad, eso es por una razón muy sencilla. Es una de las sociedades públicas que creo que nunca tuvo que existir, pero que parte de la izquierda promocionó y que permite tener deuda que luego no computa en la deuda que la ciudad tiene cuando hace una declaración pública de deuda. Y, por cierto, me gustaría recordar que cuando aquí hablamos de las izquierdas que debemos trabajar juntas, ha habido épocas recientes donde las izquierdas se han dedicado a destrozar a otras izquierdas en un intento de hacer un gobierno diferente. Pero como creo que la nostalgia reaccionaría, por favor, dejemos de hablar del pasado para construir un futuro en las políticas cotidianas por encima de las siglas. Fernando, gracias. Lola y Pedro. Sí. En este caso. Gracias, Carmelo. Vamos a ver. Que si no, esto se corta. Venga, reflexiones que habéis ido planteando. Vamos a ver, yo por una parte empezaba Joaquín, decía de no mirar atrás. Pues mira, yo soy de las que opino que efectivamente yo soy positiva, hay que mirar para adelante, hay que construir, no destruir, sino construir, pero sí que hay veces que hay que mirar atrás. Yo el otro día con el planteamiento de Quirón, porque al final la derecha está trabajando para quien trabaja. Y lo que está haciendo en la mayor pandemia del mundo es vender suelo público para hacer un hospital privado, que además estamos viendo cómo los hospitales públicos están funcionando en esta situación extrema de pandemia. Y a mí le recordaba yo a Jorge Azcón una frase de Azaña en el Congreso que decía: permítame su señoría que me sonroje en su lugar. Porque efectivamente es vergonzoso que estemos vendiendo el mejor patrimonio de la ciudad, que es el suelo, para un interés de unos pocos, para el beneficio de unos pocos. Porque aquí no hay interés general, aquí hay un beneficio de unos pocos. Igual que hay unas obras de la Avenida Navarra que casualmente van a terminar en la Torre de Forcén. Entonces, aquí no hay interés general. Es que al inicio de esta legislatura el Partido Popular no quería hacer la Avenida Navarra. Y ahora, casualidad, la quiere hacer. Por cierto, la quiere hacer, y así contestó a Maribel, con el tema del arreglo de las calles de Ecociudad. Pues efectivamente el otro día votamos en contra. El Partido Socialista en Ecociudad votó en contra, porque algunos recordaréis, Carmelo, que hace 2 o 3 años, cuando estábamos en Ecociudad, hablábamos que efectivamente, y hay que decirlo, esto fue un invento en su momento de unas políticas de izquierdas, de unas políticas donde fuimos de la mano
PSOE, Chunta e Izquierda Unida para salvar a las personas, que yo creo que ese tiene que ser el auténtico modelo de ciudad que tenemos que tener, el que las personas estén por delante de todo y trabajar en política en beneficio de las personas. Y efectivamente montamos Ecociudad para endeudarnos y para poder generar oportunidades porque teníamos un problema en una crisis del 2009 acuciante. Y montamos una sociedad que fue Ecociudad. Por cierto, en el 2021 termina de pagarse ese famoso crédito. Y lo que hablábamos hace 2 o 3 años, y ahí me dirigía a Carmelo, porque él estaba, pero también estaba Pedro y estaba Fernando, lo que decíamos es, igual lo que nos debemos de plantear en el momento que acabemos ese préstamo, ese crédito, es disolver Ecociudad y volverlo a pasar al Ayuntamiento de Zaragoza, a las infraestructuras y no adelgazar. Acabando, por favor. Termino ya. Vale. Y no adelgazar el ayuntamiento, sino todo lo contrario, fortalecerlo. Porque ahora, en estos momentos de crisis, lo que hay que fortalecer son las administraciones, los ayuntamientos en este caso, y los derechos de la ciudadanía. Y por eso el otro día votamos en contra. Esto es lo que está pasando en el ayuntamiento. No sé, es que no da tiempo, tenía un montón de cosas, pero bueno. Venga. Continuaremos con otro formato. Lola, muchas gracias y cierra ya Pedro porque quedan 3 minutos justos. Pedro. Vale, yo creo que sí que la izquierda tiene que hacer autocrítica, reflexión y desde luego mucho más debate y tener mucha más empatía entre todos sus miembros. Pero todos somos prescindibles, los partidos y las personas. Y todos los que estamos aquí, que hemos figurado mucho en movimientos sociales, desde luego. Yo creo que cuando llegamos nosotros al gobierno, a la anterior corporación, no sé si os acordaréis que se vivían ya unos periodos de reflujo en los movimientos sociales. Y lo que salvó y parecía que había ocurrido algo importante, y fue muy importante, que fueron los ayuntamientos del cambio, pues fue un poco un espejismo de una situación en la que ya muchos años de lucha política en la calle se había revertido. Y esto viene a cuento también de que todos ponemos los huevos en la cesta del institucional y nos olvidamos de la gente y de las redes comunitarias y de la gente que está sufriendo en la calle y cómo darles voz a los que no tienen voz. Y este es el debate, el eterno debate que no lo conseguimos solventar en la anterior corporación entre la democracia representativa y la democracia participativa. Y es el problema de una democracia representativa que tiene en este país unos tintes oligárquicos y que se expresaba a través del bipartidismo. Que eso saltó por los aires con el 15M, pero no ha habido una reflexión. Yo, si me arrepiento de algo, es que cuando gobernamos en minoría. Y claro, es que no era Valencia. No veníamos de 40 años de gobierno del PP. Veníamos de que estaba gobernando el Partido Socialista. Y bueno, y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Entonces, bueno, a mí lo que me gustaría es, pues sí, claro que hay un modelo de ciudad. Y yo creo que el modelo de ciudad, creo que construimos una ciudad abierta, participativa, cosmopolita, con mucha ilusión. Y ese modelo de ciudad era un modelo de ciudad heredado pues de lo que habían aportado otras fuerzas políticas, pues Izquierda Unida, el Partido Socialista en cuestiones sociales. Claro que sí, no inventamos nada, pero hubo gente muy ilusionada que se dejó la piel y algunos hasta su estabilidad emocional, ¿no? Y bueno, y eso no se supo ver por otros grupos que decidieron seguir yendo a lo suyo. Entonces yo creo que esta reflexión la tenemos que hacer. ¿Cómo impulsamos la democracia participativa y cómo conseguimos que en la calle, desde la calle, construir una alternativa y un modelo de ciudad defendible por todos? Porque no hacemos nada conquistando posiciones institucionales si luego no tenemos gente defendiéndolas. Y lo que hablamos en Europa, mientras tengamos en Europa con una normativa neoliberal y con todos los lobbies de poder, nunca se podrá hacer unas políticas de izquierda, ¿me entendéis? O sea, hay un contexto, vivimos en un contexto determinado. Entonces no pretendamos hacer milagros con contextos tan determinados, ¿vale? Muchas gracias, Lola, Pedro, Fernando. Ya lo siento el formato, os juro que va a haber una segunda parte porque es apasionante, pero será con más tiempo, con más tranquilidad y con otro formato que podamos intervenir todas y todos. Muchas gracias a los asistentes y desde luego continuaremos con este apasionante debate. Hasta luego. Gracias a todas.
Gracias.